8 de la mañana, 6 minutos en todo el país. Bueno, nos vamos en vivo a Casa de Gobierno, conferencia de prensa del jefe de gabinete Jorge Capitanich. Como todas las mañanas lo escuchamos. La República Argentina ayer ha tenido la visita de nuestra querida presidenta de la República Hermana de Chile, Michelle Bachelet. Es muy importante para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países, atento a que nosotros tenemos una relación de carácter comercial con un nivel de integración desde el punto de vista económico significativa, con saldo de balanza comercial positiva, mirando series estadísticas largas de tiempo, y a su vez también porque existe un mecanismo de inversión extranjera directa de la República Hermana de Chile en la República Argentina, y eso también genera las condiciones para un fortalecimiento de esta relación. Por eso, como ustedes saben, han surgido una serie de convenios entre ambos países, uno de los cuales es el tema del relanzamiento del Tratado de Maipú para la especificación, identificación y ejecución de obras de carácter bilateral. El nivel de esfuerzo compartido entre ambos países implica la duplicación de los pasos fronterizos y, por supuesto, el ferrocarril Aconcagua, entre otras obras de carácter estratégico. También el intercambio de investigación a los efectos del esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado reciente, también forma parte de ello, amén de lo que significa compartir una extensa frontera de carácter territorial. De manera que nosotros creemos que es muy positivo y auspicioso seguir sosteniendo este nivel de fortalecimiento de las relaciones bilaterales, atento también a lo que significa un vínculo desde el punto de vista comercial con el bloque Mercosur y también la unidad desde el punto de vista político y geopolítico en UNASUR y CELAC. En segundo lugar, quería ratificar que respecto al tema de garrafa social, que fue una pregunta del día de ayer, ratifico que se ha suscrito una adenda en virtud del vencimiento del plazo de vigencia de Garrafa para Todos hasta el mes de abril. Esto implica un abastecimiento de garrafas sin problemas en el transcurso de este periodo. Es una provisión de garrafa a 16 pesos, que también existen mecanismos de control, fiscalización y supervisión en zonas de fronteras, en virtud de la existencia de precios diferenciales en las mismas. Nosotros allí estamos trabajando junto a Gendarmería Nacional y Aduanas precisamente para generar las condiciones de control, inclusive usando en forma intensiva tecnología para medir trazabilidad a través de la Secretaría de Energía con el objeto de evitar transacciones que no se corresponden al espíritu del programa. Esto es, el espíritu del programa Garrafa para Todos significa garantizar la provisión de un precio diferencial a aquellos consumidores que no acceden a gas por redes domiciliarias. Como ustedes saben, ayer informé que el monto total para el año 2013 fue equivalente aproximadamente a 1.700 millones de pesos en materia de subsidios. Este año se proyecta en aproximadamente 1.900 millones, con un sistema también de 660 puntos de ventas directos entre fraccionadores y distribuidores. De manera que eso es lo que hemos ratificado desde el punto de vista de la implementación de políticas públicas para garantizar la provisión de gas en garrafa para personas que no acceden a redes domiciliarias. También es importante observar que el mejoramiento permanente y sistemático de la recaudación de carácter fiscal tiene mucho que ver con el comportamiento de actividades de múltiples sectores de la actividad económica, pero también respecto al uso intensivo de la tecnología y a la calificación laboral por parte de los miembros e integrantes de los organismos de control y obviamente de su dirección. En ese contexto existen 22.000 trabajadores y lo que es importante es que todos los países del mundo tienen un uso intensivo de tecnología informática para medir adecuadamente las transacciones. Esto no significa persecución
de ningún organismo. Muy por el contrario, se propende a generar un mecanismo de registro de toda la actividad económica a los efectos de propiciar los mecanismos de formalización de la actividad económica. Eso implica ampliación de la base imponible y, en consecuencia, permite que la tributación se asignen los recursos para obras de infraestructura, para inclusión desde el punto de vista social, para propiciar el acceso al derecho a la salud y a la educación. Porque muchas veces los titulares de medios de comunicación pretenden sostener una estrategia por parte del Estado que tiende a fiscalizar en forma incorrecta a los contribuyentes. Muy por el contrario, lo que se pretende es garantizar equidad tributaria. Y equidad tributaria significa que todos aquellos quienes tienen manifestación de capacidad contributiva por vía directa e indirecta lo puedan hacer. Es la única manera de lograr en una república democrática la perspectiva de garantizar el derecho a la vivienda digna, a la salud pública, a la educación, aun cuando siempre es necesario mejorar los parámetros de calidad, es absolutamente indispensable pensar que la inclusión y la garantía y el acceso a este derecho es una contribución extraordinaria que promueve el Estado, un Estado que debe bregar para resolver los problemas de muchos de nuestros hermanos que más lo necesitan. Por eso creo que es importante remarcar esto y a su vez también hacer una evaluación desde el punto de vista de la evolución del empleo privado formal. Muchas veces se establecen algunos titulares que implican variaciones respecto a este mes de abril vinculado al mes de abril del año pasado, e inclusive informes de carácter privado. Por ejemplo, que dicen aumenta el 80% de suspensiones y o despidos respecto al mismo mes de abril del año 2013. Pero en realidad se hace referencia tan solo a un número no superior a 3.000 personas y, en definitiva, tiene mucho que ver con las políticas activas que impulsa el Estado para subsanar la evolución o el comportamiento del empleo en esos sectores. Por ejemplo, la industria de la construcción. La industria de la construcción, a través de la asignación de recursos del sector público, a través de la asignación de recursos de Procrear y a través del mejoramiento sustancial de la asignación de recursos por parte del Fondo Federal Solidario, derivado de los derechos de exportación que se distribuyen por parte del Estado Nacional a las provincias y municipios, impulsará decididamente el pago de certificado de obra y la ejecución de muchas obras públicas que tendrán una distribución geográfica en toda la República Argentina. Por lo tanto, implica impulso, reactivación para la ocupación desde el punto de vista de la industria de la construcción. Eso es muy trascendente hacerlo. O lo mismo que las políticas activas que impulsa el Gobierno Nacional respecto al complejo automotriz, tanto en los acuerdos bilaterales con la República Federativa de Brasil, como el impulso desde el punto de vista del desarrollo de autopartes, a los efectos de no solamente garantizar la superación de las dificultades de corto plazo en el desenvolvimiento de la actividad industrial del complejo automotriz, sino también impulsar precisamente un incremento de su actividad en el largo plazo. No todas las compañías actúan del mismo modo. Muchas compañías que actuaron conforme a un mecanismo de no incrementar precios tuvieron un incremento en el acceso al mercado doméstico, o sea, vendieron más, 10,8% de un conjunto de unidades, 18% de otro conjunto de unidades. Otras industrias han tenido, obviamente, más dificultades en virtud de los mecanismos que tienen que ver con la relación bilateral con Brasil. Pero, en definitiva, lo que quiero transmitir con esto es que nosotros hacemos un seguimiento pormenorizado de cada una de las actividades, del impacto desde el punto de vista del desenvolvimiento de la actividad económica en el empleo y, obviamente, los estímulos para garantizar y propiciar los estímulos que impliquen sostener actividad económica y mantener perspectivas de sostenimiento del empleo e incremento del mismo. Jefe de Gabinete, buen día. Daniel Salazar, de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba.
mientras usted habla de impulsar el empleo y generar esas condiciones para nuestro país, una alta fuente del Fondo Monetario Internacional recomendaba ayer a varios países de la región, entre ellos Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, reducir el gasto social. ¿Qué opinión tiene sobre ese tema? Y en el ámbito local se van a invitar al sector de la iglesia y a los empresarios que están muy preocupados por el tema de la inseguridad, si van a contribuir a mejorar las condiciones de equidad social en nuestro país. Bueno, la visión del Fondo Monetario Internacional es la visión típica, ortodoxa y excluyente de las políticas de carácter social. Eso es lo que ha generado precisamente un impacto a nivel global. Más exclusión, más desempleo. En el mundo, después de la crisis más profunda desde el año 2008, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, hubieron aproximadamente cerca de 200 millones de desempleados en el planeta. Y eso tiene mucho que ver con medidas de carácter ortodoxo, que generaron más exclusión y más desempleo, y estancamiento de carácter estructural en la actividad económica de los países centrales. Nosotros creemos que esto es lo que inexorablemente no debe aplicarse. Por eso entendemos que el diseño de una política económica de carácter autónomo que estimule la demanda agregada, que fortalezca la capacidad productiva del país, que promueva la industrialización sustitutiva de importaciones, que genere la vinculación con los mercados de carácter regional para incrementar el valor de nuestra producción y el incremento de nuestras exportaciones y generar todas las condiciones que impliquen sostenimiento de la actividad económica, es lo que debe hacerse. Las recetas del Fondo Monetario Internacional las sabemos, los resultados también los sabemos, lamentablemente. Por eso la República Argentina tiene hoy cerca de 15 millones de personas incluidas socialmente y logra definitivamente un nivel de inversión desde el punto de vista social equivalente a 15 puntos del Producto Interno Bruto, un récord dentro de la región. Eso es lo que permite finalmente mejorar las condiciones del coeficiente de Gini, de los indicadores sociales, del índice de desarrollo humano, de la tasa de desempleo, aun cuando siempre es necesario mejorar en la implementación de las políticas públicas para mejorar sustancialmente los parámetros y la calidad de vida de la población, porque eso es una exigencia permanente de un buen gobierno. Me parece que no haber aceptado la imposición o las políticas del Fondo Monetario Internacional ha sido un verdadero acierto para la República Argentina. Y respecto al tema de seguridad pública, siempre nosotros hemos manifestado la misma posición. Creo que es absolutamente importante remarcar esta cuestión. Muchos hoy hablan de participar activamente en campañas electorales como precandidatos en el ámbito nacional. Y nosotros lo vemos recorrer permanentemente provincias y municipios y exponer sus propuestas. Pero muchos de ellos tienen una responsabilidad ineludible en sus respectivos distritos electorales o en las provincias que administran. Y es muy bueno pensar que la prioridad de todo gobierno o de todo gobernante es resolver los problemas de su competencia. Entonces, durante muchos años en la República Argentina se ha pretendido instaurar que la responsabilidad de la seguridad pública era competencia del Gobierno Nacional. Y nosotros hemos ratificado varias veces, y lo voy a seguir ratificando, por la Ley 24.059 y modificatoria, por la Corte Suprema de Justicia y sus respectivos fallos, es competencia de las provincias argentinas. Muy bien, en lo que no es competencia estricta o exclusiva de las jurisdicciones provinciales, como es en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como auxiliar de la justicia en materia federal, hay que ver la comparación de quién es la jurisdicción que más ha invertido. Y ahí es muy bueno pensar lo que nosotros hemos advertido. Primero, que el número de agentes federales desde el año 2003 aumentó de 70.000 a aproximadamente 108.500 agentes. Segundo, que el nivel de tecnología, patrullero, equipamiento, cámaras digitales ha aumentado sustancialmente en los últimos años. Desde la creación también del Ministerio de Seguridad por parte de la Presidenta de la Nación en el año 2010, esto ha implicado un incremento sustancial. Tercero, ahora se promueve
la ley orgánica desde el punto de vista del sistema penitenciario federal para su reforma de carácter estructural y, a su vez, inversiones adicionales desde el punto de vista de la inversión en infraestructura en materia de cárceles, para respetar claramente lo que estipula el artículo 18 de la Constitución Nacional. En cuarto lugar, nosotros lo que decimos es que, como la seguridad es un fenómeno de carácter multicausal, implica mayor inclusión social, 15 millones de argentinos incluidos, mayor distribución del ingreso, más del 50% de la distribución funcional del ingreso pertenece a los trabajadores. Ha mejorado el coeficiente de Gini, ha mejorado desde la inclusión social hasta la distribución del ingreso, hasta las oportunidades de empleo, 6 millones nuevos de puestos de trabajo y reducción drástica de la tasa de desempleo respecto al año 2003. O sea, todos estos factores han cooperado para mejorar las condiciones desde el punto de vista de la convivencia democrática en la República Argentina. Entonces, a mí lo que me parece es que el debate central en materia de seguridad pública hay que ponerlo en el justo término que esto implica. Primero, delimitar claramente las competencias. Segundo, observar claramente cómo se ha invertido en cada jurisdicción. Tercero, el rol de los distintos poderes del Estado. Ha habido inflación de normas penales y escaso nivel de impacto desde el punto de vista de su aplicación por parte del Poder Judicial. Mejoramiento sustancial de los recursos asignados, de 2.300 millones de pesos a 28.500 millones de pesos. Lo voy a repetir todos los días, hasta el cansancio, porque es bueno remarcar qué hizo cada jurisdicción y cómo se invierte para mejorar la perspectiva de la seguridad pública. Entonces, cuando un gobierno tiene una definición clara, advierte que es un fenómeno de carácter multicausal e invierte en inclusión, en empleo, en mejoramiento de las condiciones de equidad y a su vez también en forma específica en los recursos asignados a seguridad pública y a su vez invierte en materia de asignación de recursos para el Poder Judicial, porque lo que no se habla en la República Argentina es que cuando uno mira una serie histórica 2003-2013 y las perspectivas en el primer cuatrimestre del 2014, nunca en la historia reciente de la República Argentina el Poder Judicial recibió tamaña asignación de recursos, que implica mejor remuneración para jueces, magistrados y funcionarios y también mayor cantidad de recursos para la administración de ese poder. Entonces, es muy fácil transferir responsabilidades a otros, es muy fácil no hacer ningún comentario respecto a este tema y es muy fácil endilgar responsabilidades a quienes no la tienen. Por eso también yo doy el debate, porque corresponde dar el debate respecto al rol de los medios de comunicación y a la estrategia informativa respecto a los hechos delictivos, porque me parece que es muy importante hacerlo, porque a su vez también es un rol indelegable desde el punto de vista de la construcción de valores de la sociedad. Por eso nosotros tenemos un programa de casi 450 playones deportivos, porque entendemos que los valores forman parte de la construcción de una sociedad pacífica. Y en ese contexto también es un rol indelegable de los cultos. La construcción de valores de la sociedad tiene que ver con la fortaleza espiritual de las personas y la fortaleza personal de las personas tiene que ver con una tarea pastoral. Y esa tarea pastoral implica que la palabra de Dios llegue a las personas profundamente para su transformación interior. Entonces, nos parece muy bien que exista una interpelación de todos los actores sociales respecto a un problema, pero también nos parece muy oportuno profundizar el rol de cada actor respecto a lo que nos compete. Entonces, todos los cultos, todas las religiones, todos los actores sociales tenemos que pensar que si hay un problema de carácter espiritual en la sociedad, esto requiere precisamente una visión introspectiva, una interpretación profunda, para que nuestra palabra y la palabra de Dios precisamente llegue en la transformación más profunda de los hombres. Y eso es muy importante. Por eso yo también repito que no es casualidad las conclusiones que he manifestado en el Senado de la Nación. Primero, de que se observa claramente que en periodos electorales aumenta la publicación de hechos delictivos. Segundo, que frente a un número de homicidios dolosos
más o menos equivalentes en términos promedio en 10 años, el número de reportes de asesinatos crezca. Esto implica más que una mención en las mismas. Tercero, que efectivamente lo que uno observa es que la mayor participación relativa de hechos delictivos desde el punto de vista de noticias también impacta desde el punto de vista de la no profundización de las causas de los mismos. Entonces, creo que ese es el principal debate en Argentina y que creo que lo vamos a seguir teniendo todos los días porque eso es sano para una sociedad democrática. Es sano debatir, es sano expresar posiciones con todo respeto respecto al rol de cada actor. Buen día, ministro de la Agencia DIN, Cristian Camblor. Si nos podría confirmar la invitación que le habría hecho la presidenta Mariano Rajoy para que venga al país en el marco de lo que sería un inminente acuerdo con Repsol por el tema YPF, si eso puede suponer inversiones en el país. Y por otra parte, si le parece algún comentario, el encuentro de la Sota con Scioli de este fin de semana en Córdoba, luego de que el cordobés no participara del Congreso del PJ. Muchas gracias. Bueno, respecto a una eventual invitación de Mariano Rajoy, es una cuestión que si existe efectivamente la formulación de la propuesta, la nota y la publicación, lo hará la Cancillería Argentina como corresponde. Y respecto al tema de encuentros de Scioli y de la Sota, nosotros observamos claramente lo siguiente. El Consejo Nacional del Partido Justicialista ha sido integrado con el voto unánime del Congreso Nacional, que fue convocado para el día 9 de mayo, con la presencia de cerca de 800 congresales. En consecuencia, tiene la autonomía para decidir. Se ha hecho claramente una enmienda de carácter transitoria respecto a la elección indirecta, porque existe el voto directo para la elección de las autoridades en virtud de la Carta Orgánica. Se hizo la excepción correspondiente para este Congreso. Se ha hecho un proceso y una conformación para ampliar la integración del número de sus miembros y la verdad es que las puertas abiertas del Partido Justicialista están para todos, o sea, para los que quieren participar y para los que no quieren participar. Nosotros entendemos que no es motivo de descalificación aquel que está excluido, porque la verdad es que muchas veces lo que critican sacaron en las últimas elecciones legislativas 26%. Entonces me critican a mí que en la boleta como candidato a senador suplente de la provincia del Chaco saqué 60,7%. Entonces, la verdad es que hay que tener autoridad política y la autoridad política solamente emana de la voluntad popular. Entonces, no puede nadie ser tan arrogante de endilgar la estructura de un partido vegetativo a aquellos quienes tenemos representatividad territorial por el voto popular. Hay que tener más respeto por eso. De manera que hay que tener respeto por los congresales que participaron y hay que tener respeto por los dirigentes políticos de FUSTE que forman parte de este espacio. ¿Se podrá coincidir o no se podrá coincidir? Podrán tener motivos para participar o no participar. Nadie puede afirmar categóricamente que el Partido Justicialista no es un ámbito de debate. Ahora, que alguien pretenda tener un discurso unidireccional e imponer su propia voluntad y si no la impone se va, tampoco es la herramienta más adecuada para fortalecer la democracia institucional y partidaria. Por lo tanto, nosotros tomamos muchas veces las consideraciones como de quién viene, pero es muy bueno tener en claro que este es un partido activo, dinámico, protagonista del respaldo institucional a la Presidenta de la Nación en términos de liderazgo, que está orgulloso de las grandes transformaciones que ha realizado la República Argentina en materia de ampliación de derechos sociales, civiles, políticos, que está dispuesto a dar el debate todos los días como corresponde en una sociedad abierta, plural y democrática, y que no vamos a aceptar que aquellos agoreros del desánimo y del desencanto en la República Argentina pretendan minar las bases de credibilidad y de confianza que hemos construido con nuestros ciudadanos en cada uno de nuestros territorios. Entonces, cuando alguno de los que están afuera del partido pretenda criticar como lo hacen de un modo artero, primero que se fijen cuántos votos sacaron en las últimas elecciones. Y si alguien de ellos sacó más que yo, con el 60,7%, entonces con mucho gusto lo vamos a escuchar de una manera muy clara y transparente. Ministro, buen día. Jonathan de Felipe de Notinac.
En la jornada de ayer, la Unión Obrera Metalúrgica anunció un paro de actividades para el día de hoy. Quisiera saber si el Gobierno Nacional ha tenido algún tipo de contacto con representantes del sector o con Antonio Caló, teniendo en cuenta no solo las implicancias económicas del paro, sino que Caló es el principal aliado en el sindicalismo del Gobierno. Y si me permite una segunda pregunta, es inminente la movilización del sindicalismo opositor de Moyano y Barrio Nuevo a la Plaza de Mayo, y en la jornada de ayer han manifestado no solo su rechazo a la política económica del Gobierno, sino que les interesaría reunirse con los referentes económicos de los principales candidatos presidenciales para 2015. ¿Qué opinión le merece al respecto? Mire, la verdad es que nosotros somos respetuosos de todas las manifestaciones desde el punto de vista político y social en la República Argentina. Pero en definitiva, si se reúne con los principales referentes económicos de la oposición, en realidad tiene que hacer memoria. Uno de ellos está procesado por el megacanje fallido en la República Argentina. Por lo tanto, puedo opinar en materia económica lo que quiera, pero fue responsable del peor desastre económico de la historia reciente de la República Argentina. Y que es bueno tener memoria, porque todos los economistas que están en la oposición son los eternos reciclados y los eternos ejecutores del fracaso. Por lo tanto, la verdad es que yo recomendaría que no pierdan el tiempo, que busquen otras personalidades que pueden aconsejar más y mejor. Porque la verdad es que si habría que tener un sistema de evaluación por mala praxis, no habría compañía aseguradora que pueda asumir el riesgo por parte de muchos economistas argentinos, que la verdad que son ejecutores permanentes de estrategia comunicacional que promueven los grupos económicos solamente para presionar a los gobiernos, pero nunca jamás para proponer cuestiones creativas que permitan resolver los problemas del país. En segundo lugar, quiero transmitir que en el caso existen algunas empresas siderúrgicas que están afectadas por esta decisión emanada de la Unión Obrera Metalúrgica. En realidad, tiene que ver con la implementación del acuerdo paritario para determinado tipo de rubros, que las empresas se niegan y obviamente los trabajadores pretenden que se instrumente. Usted sabe que se había dictado una conciliación obligatoria el día viernes, que la misma ha regido oportunamente, que las medidas de fuerza se instrumentarán en el día de hoy y que el Ministerio de Trabajo tomará nuevamente la decisión de propiciar la conciliación obligatoria a partir de las 0 horas del día de la fecha, a los efectos de encontrar una búsqueda de un camino de entendimiento que permita resolver esta cuestión. También quiero hacer mención que es una cuestión muy importante y propicia para la República Argentina. Cuando uno observa una serie de tiempo, 2006, 2014, primer cuatrimestre, el volumen de liquidación de soja y maíz es promisoria y eso es muy bueno desde el punto de vista de cantidad, perspectiva de precios y eso obviamente aumenta la liquidez desde el punto de vista financiero y el mejoramiento en el proceso de recomposición de la estructura de reservas en el país. Y por último, quiero hacer mención, antes de finalizar, que el conflicto con el ferrocarril Sarmiento hoy se mantiene. Para eso hay aproximadamente 7 formaciones, de acuerdo a la información suministrada antes de venir a esta conferencia de prensa, con demoras de 30 minutos o más. Hay 160 colectivos que se han promovido para garantizar el traslado de las personas. Obviamente nosotros estamos absolutamente en contra de manifestaciones de esta naturaleza. Primero porque observamos claramente que en virtud del artículo 229 de la Ley de Contrato de Trabajo no corresponde aplicar la demanda que plantean los trabajadores representativos desde el punto de vista gremial. Desde el año 2012, lo ha explicado el ministro Florencio Randazzo, desde TVA, digamos, pasó a personal del Estado y no corresponde el reconocimiento de indemnizaciones porque no hay cambio en las condiciones laborales. En otras circunstancias y en otros casos han habido modificaciones desde el punto de vista de los parámetros de medición de productividad, por lo tanto, no es comparable con esta situación. Nosotros observamos que es absolutamente imprescindible que quienes representan a estos trabajadores deben de poner actitudes de esta naturaleza porque afectan
el desenvolvimiento normal de servicios públicos que transporta a miles y miles de personas y trabajadores en la República Argentina. Máxime teniendo en cuenta el enorme esfuerzo que hace el Gobierno Nacional para mejorar sustancialmente la prestación del servicio y su calidad a partir de la inversión de la recomposición prácticamente de todos los ramales, desde el Mitre, Sarmiento, Belgrano Sur, etcétera, que va a ser definitivamente una transformación de carácter estructural y cualitativamente extraordinario para el pasajero. Por eso no es casualidad que cuando hay una inversión de tamaña magnitud, que implica la renovación de carácter estructural de vagones, locomotoras, obras de soterramiento, señalizaciones y mejoramiento sustancial en la calidad del servicio, existen este tipo de maniobras tendientes nuevamente a propiciar una situación de enojo por parte del usuario del servicio, que son los pasajeros. O sea, nada es casualidad en Argentina, pero es bueno que reflexionen, porque la verdad es que nosotros estamos en un proceso de negociación en paritarias. Serán cerca de 1.650 en la República Argentina. En el mes de mayo prácticamente más del 90% estarán finalizadas con acuerdos complejos entre empresarios y trabajadores, pero hemos arribado a conclusiones. Tengo, por instrucción de la Presidenta de la Nación, un rol de acompañar al ministro Carlos Tomada en este proceso complejo de negociaciones con múltiples sectores. Lo estamos haciendo con la unión con la UTA, también próximamente con ferroviarios, de manera que entendemos que los procesos de negociación salarial tienen que ser racionales, conforme a criterios razonables de productividad y cumplimiento de metas, y la verdad es que tenemos todos juntos que trabajar para garantizar un servicio eficaz, eficiente, seguro, de muy buena calidad para las personas. Esa ha sido la decisión de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con tamaño nivel de inversión, que no es menor. Si uno toma la acumulación de recursos asignados, serán cerca de 2.500 millones de dólares. Y la verdad es que debe uno retrotraerse a más de 50 años para observar tamaña inversión del Estado para mejorar el transporte público de pasajeros. Por lo tanto, que medidas de carácter sectorial no justificadas no empañen este proceso extraordinario de inversión para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos que tienen en el transporte ferroviario del área metropolitana un transporte de su preferencia. Muchas gracias.